Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa, donde hoy les vamos a hablar sobre divorcios. Comenzamos ya y lo hacemos como siempre con nuestro anfitrión, Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestro despacho. Bueno, muchísimas gracias como siempre por invitarnos, porque además hoy vamos a tocar un tema controvertido. No tengo exactamente ahora mismo en la cabeza cuál es el porcentaje o la cifra de divorcios que se producen al cabo del año en este país, pero son muchísimos y creo que es una buena forma de una forma, digamos, amena, explicarle a los telespectadores qué novedades hay y qué ocurre cuando uno inicia un proceso de divorcio, cuáles son los pasos y dónde nos puede llevar. Pedro, comenzamos con esas novedades. ¿Qué novedades se han producido en este campo? Bueno, la última novedad, aunque ya es de hace más de un año, es relativa a la modificación de la custodia compartida en la Comunidad Valenciana. A nivel nacional de toda España no existe la custodia compartida como régimen obligatorio, digamos, o régimen de referencia en el caso de que los cónyuges no hayan adoptado uno. En la Comunidad Valenciana existía la custodia compartida como el régimen predeterminante, el que podía adoptarse aunque los cónyuges no estuvieran de acuerdo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional estimó en una sentencia que la Comunidad Valenciana no tenía facultades para regular el tema de la custodia compartida, que no tenía competencia legislativa. Y en consecuencia ahora se siguen dando custodias compartidas a pesar de esto. Por supuesto, si la piden los dos, pero también si la pide solamente uno de los dos se siguen dando, pero se ha reducido el número de custodias compartidas y ya no es el régimen legal que prevalece. Yo creo que no tiene tampoco mucho sentido que haya un régimen distinto en cada comunidad autónoma. La custodia compartida tiene ventajas, tiene inconvenientes, pero debería ser el sistema que rigiera a nivel de todo el territorio nacional. Quizá cuando hay un divorcio, Pedro, las mayores o el mayor número de disputas en este caso vienen por los niños o por la economía, o por ambas partes. Bueno, las dos cosas. Los niños dependen mucho de la edad que tengan también, pero sí que hay mucha disputa en torno a quién tiene o quién quiere la custodia, especialmente si ya estamos en niños de 8, 10, 12 años. Los niños tienen derecho a opinar. A partir de 12 años esta opinión es obligatoria, tienen que ser llevados al juzgado y les escucha el juez individualmente, sin presencia de las partes y sin presencia de los abogados. Y en ese sentido lo que puedan decir los niños tiene una influencia relevante. Si los niños son menores de 12 años, no es obligatorio que sean escuchados, pero cualquiera de las dos partes puede pedir lo que se llama una prueba psicosocial o una prueba psicológica. En los juzgados de Alicante hay un gabinete psicosocial que se especializa exclusivamente en cuestiones de atención a custodia compartida, recomendaciones de custodia en definitiva, adscrito a los juzgados de familia, y son funcionarios internos que emiten un dictamen independiente. Fuera de los juzgados de Alicante, capital, no hay un sistema de pruebas psicosociales exactamente de esta manera, sino que ya son psicólogos externos, también independientes, pero no adscritos a los juzgados ni funcionarios, los que emiten un informe y pueden escuchar a los niños a partir de los 4 o 5 años de edad, pueden escucharles, hacerles test y emitir recomendaciones sobre cuál debe ser la custodia o el régimen de custodia, recomendaciones que suelen ser atendidas. En definitiva, depende mucho del caso concreto, cuáles son los horarios del padre, cuáles son los horarios de la madre, y cada circunstancia será analizada por el juez, que es el que finalmente tiene que determinar a quién se atribuye la custodia. Imagino que, claro, al ser una cuestión tan delicada y sobre todo cuando hay niños por medio, se estudia caso a caso, de una forma individualizada, ¿no? Sí, efectivamente, se estudia cada caso de una forma individualizada porque los casos son diferentes, sobre todo por el tipo de trabajo. No es lo mismo un padre pues, que esté viajando o una madre que esté viajando todo el tiempo, o una persona que tenga un trabajo que se ajuste al horario escolar.
pues policías que no tengan la disponibilidad horaria para poder atender a sus hijos. Depende también de qué tipo de horario tengan estos funcionarios de policía. Hay casos muy diferentes en cada circunstancia. La verdad es que lo ideal sería que la gente no se divorciara. Y que si lo hace se pusiese de acuerdo entre ellos sin tener que litigar, ¿no? Y lo siguiente, que se pusiese de acuerdo sin tener que litigar. Porque los que salen más perdiendo son los niños al final con esos conflictos. Y se les pone en medio como moneda de cambio por parte de los padres, se les involucra en los procesos, se les cuenta, pues mira qué malo es papá que ha presentado una denuncia, o mira qué mala es mamá que ya me ha denunciado. Se tiende a tergiversar lo que la otra parte ha hecho o lo que la otra parte dice, y bien salen perdiendo, está claro que salen perdiendo los niños que tienen que ser el factor principal de protección. Luego hay muchas parejas, sea hombre o sea mujer, en esto no hay realmente una gran diferencia, que llevan muy mal el tema de haber sido abandonados, porque el divorcio muchas veces es consecuencia de un abandono y de la aparición de una tercera persona, y esa venganza o ese deseo de revancha o ese deseo de fastidiar lo prolongan utilizando a los niños también y no cumpliendo determinadas estipulaciones que están pactadas solamente para fastidiar. Y a veces esa venganza es que se prolonga durante muchos años. Son gente incluso que ha rehecho su vida, que ha tenido otros hijos con otra pareja, pero que aquello de haber sido abandonado pues no lo llevan bien. Los hombres, particularmente cuando son abandonados, se quedan muchas veces como zombies que no saben reaccionar, y parece que la única vía de reaccionar es la venganza. En algunos casos, vamos, llevado al extremo de la violencia de género, y en algunos otros casos pues con venganzas más suaves o más light, pero en la que acaban involucrando a los hijos, sí. En cualquier caso, cuando hay un divorcio, todo queda estipulado en una sentencia de divorcio, que es, digamos, la revisión que hace el juez de ese principio de acuerdo al que hayan llegado las partes, y el juez decide si ese acuerdo es justo o no lo es y dicta una sentencia. A partir de esa sentencia se tienen que regir, sobre todo cuando hay niños o repartos de bienes, lo que van a ser las bases de ese, bueno, pues de esa convivencia, que a veces nunca se acaba, ¿no? Aunque haya un divorcio, sobre todo cuando hay niños, durante los siguientes años o el siguiente periodo. ¿Qué fuerza vinculante tiene esa sentencia y qué ocurre si se incumple? La sentencia es ley entre las partes. La sentencia puede proceder de un acuerdo que se plasma en un convenio regulador que se presenta al juzgado, y a partir de ahí se regulan las relaciones: pensión alimenticia, vivienda, pagos de colegio, pago de gastos extra, etc. O puede ser que no haya habido acuerdo entre las partes y entonces la ha dictado el juez, en el sentido de que una parte pretendía unas cosas, otra parte pretendía otras, y ha habido un procedimiento, lo que llamamos procedimiento contencioso. La fuerza que tiene es que esa sentencia se tiene que cumplir, y si no se cumple se puede ejecutar en el juzgado con un procedimiento de embargo. En el caso de que haya prestaciones económicas que no se hayan pagado, pues se va al procedimiento judicial, se pide el embargo de los bienes de la otra persona por las cantidades impagadas en concepto de pensión de alimentos, por ejemplo, y el trámite es relativamente sencillo, porque lo que se hace es que se embargan las cuentas corrientes de la otra parte, o cuentas corrientes o vehículos o propiedades, en fin, lo más sencillo es embargar cuentas corrientes, aunque también hay gente que se dedica a fabricarse insolvencias, a no tener nada a su nombre, y en ese caso lo que ocurre es que el embargo no es que sea mucho más complicado, sino que el embargo no tiene virtualidad práctica. De todas formas, hay una protección grande para los impagos de pensión, porque están incluso protegidos por vía penal. Es decir, no pagar la pensión es un delito, y tú puedes ir a un procedimiento penal reclamando en una vía judicial penal que te paguen las cantidades. Si no cobras esas cantidades, se puede dar el caso de que la otra persona incluso vaya a la cárcel.
lo que también utilizan muchos padres, que son los que no pagan normalmente, porque las pensiones en su mayoría están establecidas a favor de la madre y que la tiene que pagar el padre, pues como vía de decir, mira, fíjate, mamá me quiere llevar a la cárcel, mira lo malvada y perversa que es. Hay muchos casos en que esas pensiones sí que hay medios para pagarlas y no se están pagando, y muchas mujeres no lo hacen porque piensan que, mira, yo me apaño sola, no necesito nada de nadie, pero en ese sentido no están yendo tampoco en favor de los intereses de sus hijos, porque la pensión no está establecida para la madre, la pensión está establecida para atender a los gastos de los hijos. Con lo cual, vías para recuperarlas sí que hay, y vías eficientes y rápidas. El procedimiento penal es más lento que el procedimiento civil, pero claro, la amenaza de prisión puede llevar a que la gente, puede llevar y lleva de hecho, a que la gente acabe desembolsando las cantidades que tiene que pagar. Luego, por otra parte, son operaciones aritméticas muy sencillas, porque es decir, bueno, pues mira, me debe 7 meses, me debe 10 meses, me debe 14 meses, multiplicado por X de pensión, me debe tanto. Y como me debe tanto, solicito que se proceda al embargo de los bienes y al embargo de la cuenta corriente. Eso, si hay bienes, si hay cuenta corriente, eso está solucionado en un mes, puede estar solucionado perfectamente. Los juzgados de familia de Alicante, que son el número 8 y 10 de primera instancia, los dos funcionan muy bien, son muy eficaces, muy rápidos. Y si no es por esa vía, porque resulta que no puedes embargar la cuenta corriente, bien, se puede embargar un bien inmueble, o se puede embargar un vehículo, o se puede embargar también un sueldo, que es una vía también muy rápida de cobrar, es decir, si sé que trabaja en tal empresa y se libra un oficio por parte del juzgado de la empresa para que le embargue el sueldo y se procede al embargo de la cantidad, al ingreso en la cuenta corriente del juzgado y a continuación a la transferencia de ese dinero a la parte que lo ha reclamado. Bien, dejando al margen ya esta cuestión que nos ha quedado meridianamente clara, otro de los conflictos que se producen cuando no hay niños, y habiendo niños también, pero bueno, otro de los conflictos fundamentales quizá es el reparto de bienes, porque aquí también hay una novedad reciente, que es ese sistema de gananciales en el que regía antes por defecto, que después rigió precisamente también en esta comunidad el régimen de separación de bienes por defecto, y que ahora, ¿cómo está esa cuestión, Pedro? Ahora si nos casamos y no especificamos nada, ¿en qué régimen nos estamos casando? Si nos casamos y no especificamos nada, nos estamos casando en régimen de gananciales. De nuevo. Mucha gente no lo sabe, o las noticias van un poco atrasadas. ¿Pero esto es desde cuándo, Pedro? Bueno, la última sentencia del Tribunal Constitucional que hizo referencia tiene aproximadamente año y medio, 2 años. ¿Es reciente? Sí. La Comunidad Valenciana decidió legislar en materia de separación de bienes y el Tribunal Constitucional ha entendido que la Comunidad Valenciana no tenía facultades para legislar sobre esta materia. Ha ocurrido un poco como en el caso de las custodias compartidas. Sí, como en el caso de la custodia compartida. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que en estos momentos sí, si una persona se casa, se está casando en régimen de gananciales. Y mucha gente piensa que no, porque, bien, entiende que sigue rigiendo esto de la... No se le ha dado tampoco mucha publicidad y piensa que sigue rigiendo la separación de bienes. Se le dio mucha más publicidad cuando se publicó legislativamente a nivel de la Comunidad Valenciana el tema de la separación de bienes, que después cuando ha sido derogado. Y en definitiva el régimen de gananciales lo que significa es que cualquier cosa que se compre durante el matrimonio pertenece a los dos cónyuges, cualquier cosa o lo que se ingrese durante el matrimonio. Luego es mucho más complicado ese régimen para liquidarlo después. Mucho más, claro, porque en el caso de que haya una separación de bienes puede ser tan sencillo como atenernos a ese documento que, hacer un reparto, ¿no?, equitativo de los bienes. Bueno, un reparto equitativo, cada uno se lleva lo que tiene. Cada uno se lleva lo que tiene, no hace falta tampoco un reparto equitativo, es que no hay tal reparto. No hay tal reparto, claro. Tú has comprado durante el matrimonio, pues te has comprado un piso o te has comprado un coche, si está a tu nombre, pues es exclusivamente tuyo, pero es que de la otra manera, aunque tú te compres un piso o un coche, si aparece a tu nombre, en realidad está a nombre de los dos,
y lo tienes que repartir después. Claro. Y tienes que repartirlo de tal forma que tienes que ir a una división de esos bienes en unos porcentajes, en unas cuotas, hacer una valoración y después se le asigna a uno. Claro, normalmente no es tan sencillo como que solamente hay un piso, habrá también una cuenta corriente, pues puede haber un trastero, hay 1 o 2 coches, los 2 hay que meter en el reparto, difícilmente los 2 van a valer lo mismo, claro, porque habrá uno más antiguo, más moderno, o más caro, más barato. Y claro, hay que hacer una liquidación de todos esos bienes, que es un procedimiento mucho más complejo. De todas formas, muchas parejas se estaban y se están comprando bienes sin estar casados, y eso lo hace igual de complicado también. El hecho de casarse, la gente dice, es que algunos amigos dicen, es que casarse luego, los papeles para divorciarse, tal. Bueno, es mucho más fácil divorciarse que casarse, es decir, te piden más papeles para casarte, para entendernos, que para divorciarte, y son más largos los trámites. Tienes una entrevista, hay que presentar la documentación, hay que llevar testigos, bien. Sin embargo, para divorciarte, en los juzgados de Alicante, en los divorcios de mutuo acuerdo, los señalan cada minuto. Es decir, y eso es, se presenta un convenio que se puede hacer incluso también por vía notarial, si no hay hijos menores de edad. El divorcio también lo puedes hacer sin necesidad de acudir al juzgado en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia entre firmar un documento de separación de bienes y un acuerdo prenupcial? Una figura a la que están acudiendo ahora, bueno, pues mucha gente, sobre todo cuando hay una desigualdad económica entre las partes, ¿no? Bien, es parecido, lo que pasa es que un acuerdo prenupcial puede incluir más cosas. Un acuerdo prenupcial puede incluir la renuncia a la pensión compensatoria también. Es el punto más importante que puede incluir este acuerdo prenupcial. Son los famosos prenuptial agreements que aparecen por las... ¿Algo que a lo mejor tenemos cultura de hacer esto en España, Pedro, o es algo más sí que nos viene de Estados Unidos y quizá reservado para, pues como decías, para los actores, las actrices, la gente un poco más de la farándula, o ahora ya hay bueno, pues gente que a lo mejor no tenga por qué tener ese estatus tan alto, pero sí tiene un estatus alto y quiere antes de casarse dejar las cosas claras? Sí, el dejarlo claro es que hace separación de bienes y haces una renuncia a la pensión compensatoria. No puedes renunciar a más, no puedes renunciar a las pensiones alimenticias si tú tienes hijos, porque entonces estarías renunciando en nombre de una tercera persona, claro. Con lo cual volvemos otra vez que la complicación realmente, si hay problemas, es el haber tenido hijos. Si no hay problemas, evidentemente los hijos pues son una absoluta maravilla, pero si hay problemas después, los hijos van a estar siempre en el centro del conflicto. Entonces sí que hay gente que lo está haciendo, hay gente que está firmando estos acuerdos en relación con inexistencia de pensión compensatoria. La pensión compensatoria es la que se pasa de un cónyuge a otro, la pensión alimenticia es la que se pasa a los hijos. Pues se renuncia a esta pensión y ya cuando se produce efectivamente el divorcio, cada uno tiene sus bienes y no es necesario pagar una pensión compensatoria a la otra parte. Y estos acuerdos se están considerando válidos por los juzgados, están siendo admitidos siempre y cuando haya pasado también un tiempo razonable. Quiero decir, lo que no puede ser es que una persona renunciara a la pensión compensatoria cuando tenía 25 años y se separa 30 años después y resulta que la mujer pues ya no puede tener medios para encontrar un trabajo, etcétera. Bien, pero en plazos razonables, en circunstancias normales, están siendo aceptados los acuerdos por el juzgado y sí que se firman, porque además son 2 líneas más. Claro. Es decir, que tampoco estamos hablando de un documento que tenga 200 folios. Bueno, a mí particularmente me gusta hacerlos muy simples y que la gente entienda lo que está firmando, claro. No que uno pretenda que está cobrando por páginas que escribe, pero evidentemente eso basta con decir que me voy a casar y pacto el régimen de separación de bienes, y 2, que en el caso de divorcio pacto la renuncia recíproca entre los dos a la pensión compensatoria, que no podrá ser objeto de reclamación. Ya está, y no hace falta escribir nada más, quiero decir, la formalidad notarial arriba y abajo, el asunto, la escritura queda depositada en la notaría, y si no hay que utilizarla, pues mucho mejor, y si hay que utilizarla porque las cosas se han complicado, pues simplifica también luego la resolución del litigio.
Pedro, una última pregunta, se nos acaba el tiempo, pero en materia de divorcios, tú como jurista, ¿qué echas en falta en la legislación que regula el divorcio? La custodia compartida a nivel nacional, que no haya diferencias autonómicas entre unas comunidades autónomas y otras, y también la separación de bienes a nivel nacional. Es decir, pienso que la custodia compartida debería ser el régimen supletorio en caso de que se produzca el divorcio, analizada por los jueces si procede o no en cada caso, pero el régimen general, el determinante, especialmente una custodia compartida por semanas, y en el caso de la separación de bienes, pues que también fuera el régimen supletorio, es decir, que si los cónyuges no han pactado nada, se pactara la separación de bienes. Pero eso que estuviera vigente en una modificación del Código Civil aplicable a todo el territorio español, y no por cada comunidad autónoma que legisle lo que tenga que hacer. La agilidad de los juzgados decías que es buena. Sí, en Alicante desde luego, y particularmente en Alicante capital, es excepcional, sí. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias por esta amplia explicación sobre una cuestión que afecta ya a 2 de cada 3 parejas a lo largo de su vida, en algún momento de su vida. Espero que a los telespectadores les haya quedado claro, a aquellos que estén divorciados o que vayan a divorciarse y que necesiten ese asesoramiento, aunque siempre es mejor hacerlo de una forma más pormenorizada si están en ese trance, por ejemplo, aquí en tu despacho con una visita más personalizada, y siempre les podrás aconsejar mucho mejor. Muchísimas gracias, lo dicho. Gracias a ti y gracias a Información TV. Bien, pues por esta semana lo dejamos aquí. La próxima semana volveremos para abordar otras cuestiones que consideremos de su interés. Hasta entonces.